Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para poder seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios que tanto bien nos hace contemplar cada día. La palabra de Dios hemos de degustarla diariamente porque en ella encontramos la verdad, en ella encontramos ese mensaje que Dios quiere transmitirnos. Y hoy va a estar basado este devocional en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 13, que es un versículo bastante corto, que dice así. Recordemos que aquí quien está hablando es el Señor, y dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recordemos que Jesús está hablando a la gente que ha presenciado el hecho de cómo dos personas que han sido enviadas previamente por Juan el Bautista le preguntan al Señor si realmente Él es el Mesías que tanto tiempo llevan esperando. Y cuando esos dos hombres regresan donde Jesús comienza a honrar el ministerio de Juan. Y ahora dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mira, este es uno de esos tantos versículos que muchos han malinterpretado, dando a entender que lo que Jesús está diciendo aquí es que los profetas llegaron a su final con la llegada de Juan. Es decir, que a partir de Juan ya no hay más profetas. Pero decir o afirmar esto sería un verdadero disparate, ya que el Nuevo Testamento habla de profetas, habla del don de profecía. Incluso cuando Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 11 y 12, que Dios ha establecido profetas para que los creyentes seamos perfeccionados y así poder edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para este momento que Jesús está hablando, diciendo esto que estamos viendo de Juan, la iglesia no existía. Recordemos que la iglesia comienza cuando el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, según nos narra Hechos capítulo 2. En ningún momento Jesús está diciendo que los profetas tienen su final en Juan, sino que lo que Jesús está haciendo es anunciar el final de la ley. Porque recordemos que a partir de Cristo cambia la dispensación y nosotros pasamos de estar en el antiguo pacto a tener un nuevo pacto con Dios. El antiguo pacto Dios lo hizo con un hombre llamado Abraham a través de una nación, y el nuevo pacto es a través de Cristo. Como Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6 y en el versículo 14, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. De Juan el Bautista hacia atrás se vivía bajo la ley. De Juan el Bautista hacia adelante se vive bajo la gracia. Esto no quiere decir en ningún momento que haya dos mensajes diferentes por parte de Dios, ni mucho menos. La Biblia enseña claramente en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 6, que el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo mensaje que trajo milenios atrás y siglos atrás el Señor es el mismo mensaje de hoy en día. La palabra del Señor no caduca, no tiene fecha de caducidad. Incluso el propio Señor Jesucristo dijo, entre otras partes, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 33, que tanto el cielo como la tierra un día van a pasar, mas sin embargo la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios es eterna. Y es un mensaje totalmente unido desde el principio hasta el final. El mismo Dios que nosotros vamos a encontrarnos en Génesis es el mismo Dios que nos vamos a encontrar en Apocalipsis. La única diferencia es que es el trato de Dios con el hombre. Ha ido por caminos diferentes. Bueno, si me puedes permitir esta expresión para explicártelo de esta manera. En el Antiguo Testamento era bajo la ley y en el Nuevo Testamento es bajo la gracia. Pero es el mismo Dios, Dios no cambia. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que hay una infinidad de menciones al Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo quizá de los más conocidos, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, en las 3 ocasiones que fue tentado, él salió victorioso diciendo, escrito está. Bueno, y tú te podrás preguntar, ¿y dónde está escrito? Pues lógicamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4, Satanás le dice a Jesús, mira, si verdaderamente tú eres hijo de Dios,
Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Gracias a Dios. Y cuando uno se va al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 3, te vas a dar cuenta que literalmente dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan el uno al otro. Creo que fue Agustín de Hipona el que dijo algo así como el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Lo que Jesús estaba anunciando era el cambio de dispensación, era anunciar el cambio del pacto de Dios con el hombre. Así que por favor, seamos serios, seamos sabios a la hora de escudriñar la Biblia. No seamos insensatos diciendo cualquier cosa que se nos pasa por la mente, cualquier cosa que nos parece. Aquellos que dicen que lo que Jesús estaba anunciando aquí es el fin de la profecía, mira, eso es un disparate. Porque entonces, ¿qué pasa con esos textos? Como por ejemplo cuando Pablo, si no recuerdo mal, escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 que habla del don de profecía. Aquellos que usan este texto de Mateo 11:13 para decir que Jesús estaba eliminando el don de profecía, esto quiere decir entonces, por esa regla de 3, que Jesús también estaba eliminando la ley. Porque el versículo, ojo aquí, el versículo no habla solo de los profetas, sino que dice la ley y los profetas profetizaron hasta hoy. Mira, lo mires por donde lo mires, es un disparate total decir que Jesús lo que estaba anunciando era el fin de los profetas o el fin del don de profecía. No tiene fundamento bíblico alguno poder sostener esto. Bueno, es que más bien todo lo contrario, ¿verdad? Hay decenas de pasajes en todo el Nuevo Testamento que nos hablan de la vigencia de este don. Creo que lo que sucede es que como algunos han manipulado, extorsionado al extremo este don, entonces una parte de la iglesia rechaza el don. Pero por favor, seamos sensatos. Lo que nosotros tenemos que rechazar es a la gente que ha manipulado y que está manipulando, queriéndose aprovechar de este don. Rechacemos a este tipo de gente, pero no rechacemos el don. No permitas que el mal proceder de algunos te prive de la bendición de Dios para tu vida. Así que ya sabes, ¿verdad? Jesús no está anunciando el fin de los profetas, sino que está anunciando el fin de un pacto, para dar comienzo al nuevo pacto que es la gracia de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias a nuestro Dios. Señor, gracias te damos, porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice que tú has constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para toda buena obra, para que estemos preparados para servirte, para edificar el cuerpo de Cristo que es tu iglesia, Señor. Creemos en la vigencia de los dones, siempre con orden, siempre con decencia, decentemente y con orden, como enseña tu palabra en 1 Corintios, capítulo 14. Sabemos que todo tiene que ser con decencia. Ayúdanos a no rechazar lo que tu palabra dice por culpa de algunos que están manipulando y extorsionando tu palabra. Señor, danos sabiduría. Tu palabra dice que aquellos que le hace falta sabiduría, que te la pidan, que tú nos las vas a dar sin reproche y abundantemente. Y en esta hora te pido por sabiduría, que tú derrames sabiduría sobre tu iglesia, que derrames sabiduría sobre todos tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo también gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Mañana viernes seguiremos compartiendo, si así Dios nos vuelve a dar este inmenso privilegio. Dios te bendiga.